Muy buenas tardes, estimados estudiantes. En este día voy a explicarles la clase de hoy sobre los seres vivos y su ambiente. Para esto les voy a estar compartiendo las diapositivas para poderles explicar mejor. Ok, este es el área en que estaremos abarcando, una de las áreas que estaremos abarcando durante este trimestre. La primera pregunta que tenemos que responder es ¿qué es un ecosistema? Bueno, un ecosistema está compuesto de factores bióticos y abióticos. Y los factores bióticos representan a los seres vivos. Como podemos ver aquí, cuando hablamos de los seres vivos, en esta imagen podemos ver, por ejemplo, un zorro, un ave, una mariposa, una rana, insectos, y nos es fácil para nosotros saber que estos son seres vivos. Pero no debemos olvidar que también las plantas son seres vivos. La hierba que crece en el suelo es un ser vivo. Los árboles son seres vivos. En las clases anteriores estuvimos hablando de las características de los seres vivos. Los seres vivos cumplen con funciones como nutrición. Así como los animales se nutren, las plantas también lo hacen, por eso son seres vivos. Así como los animales se reproducen, las plantas también lo hacen de distintas formas. Entre ellas está la reproducción sexual y asexual, en la cual también vemos que las plantas tienen semillas. En el caso de la reproducción sexual vemos plantas con semillas y hay plantas con esporas, hay plantas que se reproducen por estolones. Bueno, aquí vemos seres vivos y también vemos el factor abiótico, que sería el aire, el agua, la temperatura en la que están estos seres vivos. Todo eso son factores abióticos, el suelo. Bien, entonces la correlación que hay entre los seres vivos o los factores bióticos y los abióticos, seres vivos de distintas especies y los factores abióticos, que es todo lo que no tiene vida, lo que los rodea, el ambiente en que están. Bueno, esa relación conforma un ecosistema. Aquí tenemos ya una imagen de un ecosistema. En este ecosistema también podemos ver que el hombre ha impactado. Vemos el fuerte San Lorenzo. Aquí podemos ver factores abióticos que no tienen vida. Por ejemplo, el agua del mar. También vemos caminos, el suelo, el castillo o el fuerte que está construido, las piedras. Si estuviéramos allí parados, podríamos percibir la temperatura, la luminosidad, todo eso forman parte de los factores abióticos que no tienen vida, pero son parte de ese ecosistema. Ahora, aquí también vemos que en este ecosistema, por lo menos enfocándonos en el ecosistema terrestre, hay seres vivos que se pueden ver en esta foto, los cuales son las plantas. Y en esas plantas hay seres vivos como insectos, aves, que desde aquí no se pueden ver. Bueno,
En el ecosistema acuático hay peces. Ok, entonces la relación entre el agua, que no es un ser vivo, y las distintas especies de peces, y no solo el agua, su salinidad, su temperatura, todo eso forma un ecosistema. Aquí también vemos un ecosistema, hay una relación. Este es un ejemplo de ecosistema acuático, ya visto por dentro. ¿Ok? Entre los seres vivos vemos a los corales. Los corales en realidad son un tipo de unión que hay entre pequeños animalitos y que no se pueden ver a simple vista, y pequeñas algas que son las que le dan estos colores vistosos característicos de los corales. También vemos peces que son seres vivos, por supuesto, y debido a que habitan en medio de los corales, vemos estas características en sus aletas, que son adaptaciones para poder esconderse y moverse a una buena velocidad en medio de los corales. Es un refugio que ellos tienen aquí de los grandes peces, para protegerse de los grandes peces. Bueno, esto es un ecosistema acuático. ¿Por qué? Porque no solo vemos distintas clases de seres vivos, sino que también estamos viendo, observando aquí, el factor abiótico, que es el agua, cómo hay luminosidad que permite que las algas que forman parte del coral vivan y le den ese color vistoso característico de los corales. Vamos a mostrar otro ejemplo. Aquí tenemos un ecosistema terrestre. Cuando vemos las montañas, en este ecosistema vemos cómo crecen plantas, y claro, desde esta perspectiva no podemos ver los animales, pero por supuesto, dentro de estos bosques hay distintas clases de plantas y distintas clases de animales, aves, reptiles, serpientes, mamíferos, y es un ejemplo de ecosistema terrestre. Ahora, hay distintos niveles de organización ecológica. La ecología es el estudio de los distintos ecosistemas. La palabra eco viene del griego oikos, que significa casa. Estamos viendo la casa de los seres vivos, ¿ok? Pero esa casa está compuesta por distintos niveles, así como una casa es hecha con bloques, y esos bloques son unidos por cemento y también tienen hierro. Así estamos hablando de la composición de un ecosistema que va desde el nivel más sencillo hasta el más complejo. El primer nivel o el más sencillo es el individuo. ¿Ok? ¿Qué es un individuo? Es un solo ser vivo que está en ese ecosistema. Aquí tenemos un individuo, un ejemplo de un individuo al observar una planta. ¿Ok? Si hubieran varias plantas de la misma especie como esta, se formaría una población. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una población, pero ya no de plantas, sino de insectos. Ok, se me fue la imagen. ¿Por qué? Porque estos insectos, las hormigas que vemos en esta imagen, pertenecen a la misma especie. Entonces, una población está compuesta por individuos de la misma especie. En esta parte vemos el tercer nivel, un poco más complejo. Vemos individuos
Vemos, ya no vemos individuos, sino vemos poblaciones de distintas especies. Vemos una población de cebras junto con una población de ñus y junto con una población de herbazales, todos de la misma especie. Entonces, cuando varias poblaciones de distintas especies se unen, se forma una comunidad. Ahora, cuando la comunidad está en contacto, como vemos aquí, no solo le prestamos atención a los animales, a las distintas poblaciones, a las distintas comunidades, sino que también le prestamos atención a lo que rodea a esos seres vivos que están allí. Por ejemplo, aquí vemos una comunidad de peces que son iguales, que son de la misma especie. También vemos una población de estos peces, vemos una comunidad de corales. Aquí vemos un tipo de coral, aquí vemos otro tipo de coral. Así que vemos gran diversidad aquí, ¿no? Pero no solo vemos seres vivos, también vemos el agua. Vemos que hay una cierta cantidad de luminosidad y esas cosas que no son seres vivos, como el agua, la salinidad de ese agua, la luminosidad, todo eso forma parte de lo que nosotros llamamos factores abióticos. Así que la unión entre comunidades y los factores abióticos, la relación que hay entre esas dos cosas, conforman un ecosistema. Hay una relación entre los factores bióticos y abióticos. En conjunto, todo eso forma un ecosistema. Eso sería el cuarto nivel. Ahora, nosotros podemos ver distintos tipos de biomas, pero no nos vamos a enfocar en eso. Vamos a pasar directamente a el nivel de biosfera. ¿Ok? La biosfera es el lugar donde habitan todos los seres vivos y es la combinación de todos los ecosistemas. Ok, ahora antes de ir a explicar nuevamente la parte de población, voy a explicarle. La biosfera está compuesta por la atmósfera, que es la parte compuesta por gases, la hidrósfera, que es la parte que pertenece a los ecosistemas acuáticos, y la litosfera, que es la parte más externa, la capa más externa de la Tierra. ¿Ok? ¿Dónde están los ecosistemas terrestres? Bueno, esos tres componentes forman la biosfera, que es donde viven todos los seres vivos. La palabra biosfera se divide en dos partes: bio, que significa vida, y esfera, que significa, bueno, eso mismo, una esfera o algo en forma de balón o circular. Aquí tenemos un ejemplo de población. Cuando vemos a los elefantes, vemos un grupo de animales de la misma especie. También cuando vemos a estas aves, vemos que todas pertenecen a la misma especie. Por eso a esto se le llama población. Ahora aquí vemos una combinación de poblaciones. Aquí vemos una población de elefantes, vemos una población de rinocerontes. Aquí ya vemos una mezcla de poblaciones, que es a lo que le llamamos comunidad de plantas. Y si encerramos todos estos tipos de animales y plantas, todos estos seres vivos, todas esas comunidades, todas esas poblaciones, tenemos una comunidad.
Aquí tenemos otro ejemplo de comunidad. Aquí vemos el ñu, una población de ñu junto con una población de cebras, junto con una población de herbazales, de los cuales se están alimentando estos animales herbívoros. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de comunidad, porque varias poblaciones de especies de animales están unidas. Eso es una comunidad. Aquí tenemos un ecosistema, porque no solo vemos una población de plantas, lastimosamente aquí solamente vemos un ejemplo en este ejemplo solamente podemos ver de manera no muy clara una población de manglares, ¿ok? Pero un ecosistema está compuesto por más de una población. Y mi punto es que aunque no podemos ver los animales en este ecosistema debajo del agua, vemos, podríamos ver, si nos adentráramos, podríamos ver peces. En ese agua y en la superficie de las ramas y las raíces de estos mangles, podríamos encontrar microorganismos, bacterias y hongos, que también son seres vivos. Y eso serían, aquí tendríamos una diversidad, no solo porque hay plantas o mangles, sino porque hay peces, hay bacterias, hay hongos. Entonces eso conforma un ecosistema. Pero es un ecosistema porque no solo vemos a los animales, sino que también podemos observar factores abióticos como el aire que hay en esta parte aérea que necesitan las plantas para respirar y las aves que se posan en las ramas de estas plantas. En el agua vamos a encontrar otro factor abiótico porque el agua no es un ser vivo y es el medio en que viven los peces. Así que esa combinación de seres vivos con factores abióticos que no son vivos conforman un ecosistema. ¿Ok? Ahora, en este caso, puesto que vemos que hay plantas que para vivir tienen que posarse, tienen que hacer crecer sus raíces en la tierra, pero vemos que sus raíces no solo están en la tierra, sino que están en una tierra inundada de agua, cerca de la costa. Ahora, este ecosistema no es totalmente acuático porque hay agua, pero también hay tierra firme y también vemos el aire, ¿ok? Así que a este tipo de ecosistema se le llama ecosistema mixto porque tiene tanto agua como tierra. Aquí vemos una explicación de una manera más clara de lo que sería un ecosistema de manglar, lo cual es un ejemplo de ecosistema mixto. Ok, porque aquí vemos cómo estos mangles, que muy probable podríamos decir que es el Rhizophora mangle o mangle rojo, nombre científico, Rhizophora mangle, crece en la tierra que está cerca del agua y crece incluso en el mismo agua y sus raíces salen hacia la superficie y entre sus raíces se posan las aves, pero allí cerca de la orilla también vemos cocodrilos, vemos tortugas, vemos el ibis blanco, el ave fragata, la gallineta de mangle, el gavilán de manglar. Así que vemos una zona en la cual hay una transición entre el mar y el río. Es una zona
entre el mar y la tierra firme. Así que esto es una zona intermedia. Y por esa razón, por la cual tiene tanto tierra firme como agua, a esto se le llama ecosistema mixto. ¿Ok? Porque no se puede decir, es terrestre porque también hay agua. O, es acuático porque también hay tierra. Por esa razón se le considera eso ecosistema mixto, que es un tipo de ecosistema. Ahora, hay ecosistema terrestre, acuático, pero el área, dependiendo del área donde se encuentre el ecosistema, podemos ver varias cosas. Por ejemplo, la hidrosfera. Ok, la palabra hidro indica agua y esfera, o sea, una esfera de agua. La parte de la Tierra donde hay agua se le considera la hidrósfera. El planeta Tierra está cubierto en su 70% por agua. ¿Ok? O sea, gran parte de nuestro planeta está cubierto por agua. Entonces, en la parte terrestre, la capa más superficial, a eso se le llama litosfera. ¿Ok? Es por aquí donde viven los seres vivos. Entre las costas, las montañas, los seres vivos terrestres. Aclaro, ¿no? Y litosfera. ¿Ok? Nuevamente, y aquí vemos la atmósfera. ¿Ok? Atmos, que indica, esa palabra indica que son gases, y esfera, o sea, un círculo o una esfera de gases. Bueno, la atmósfera rodea todo el planeta Tierra, ¿ok? Y es el área donde vuelan las aves y donde vemos también distintas capas, eh, entre ellas la capa de ozono que cubren el planeta Tierra. Entonces, todas esas esferas conforman la biosfera. La biosfera contiene todos los ecosistemas del planeta, los ecosistemas acuáticos y los ecosistemas terrestres. Ok, aquí tenemos otro ejemplo. Hidrosfera, litosfera y atmósfera. Esos tres conforman la biosfera. ¿Cómo le llaman ustedes a este nivel de organización? Donde vemos varios individuos de la misma especie. En este caso estamos viendo 4 lobos. ¿Ok? ¿Qué nivel de organización es este? ¿Ya lo recuerdan? Población. Muy bien. Ahora, ¿cómo llamaríamos a esta representación donde vemos la parte más superficial de la Tierra, que sería la litosfera? Vemos la parte de la Tierra que está cubierta de agua. Como les dije, el 70% del planeta Tierra está cubierto por agua. ¿Cómo se le llamaría a esta esfera circular de agua? Hidrosfera. Ahora, ¿cómo se le llama a la capa de aire, de gases que cubren nuestro planeta? La atmósfera. Bien. Aquí vemos peces de la misma especie. Ok, una pregunta que se me olvidó hacerle, o vamos a reconstruir ese planeta. Bien, la combinación de la litosfera, la hidrosfera, que es donde están todos los océanos, los mares, y la atmósfera, que es lo que forma la combinación de todo esto, conforma
la biosfera, ¿ok? Porque todos los seres vivos de todos los ecosistemas están contenidos en esta bolita al que llamamos planeta Tierra. Bien. Aquí vemos peces de la misma especie. ¿Cómo se le llama a ese nivel de organización ecológica? Exactamente, población. Así que así terminaríamos la clase de hoy. Esta es la explicación que estoy dando. Vamos a hacer una tarea respecto a esto. ¿Ok? Van a hacer un cuadro. Y en el cuadro van a explicar los distintos niveles de organización ecológica. Les voy a mostrar un ejemplo, un momento para que lo vean. Niveles de organización ecológica. De este lado ustedes escriben el nombre del nivel. ¿Ok? Ya yo les mencioné los distintos nombres del nivel. Ahora, esto que ustedes ven aquí son las guías del Meduca. ¿Ok? Ustedes van a ver eso en la guía del Meduca de Ciencias Naturales. ¿Qué es lo que yo quiero? Que ustedes hagan un cuadro como este que les estoy mostrando, que les acabo de mostrar, donde van a escribir el nombre en orden de los niveles de organización ecológica. Ok, ahora creo que se me perdió un poco. Denme un momento y se los muestro. Ajá. Entonces ustedes van a escribir los nombres en esta columna. Ok, el primer nivel, ¿cuál sería? Población. El segundo nivel sería comunidad. El tercer nivel, ecosistema. El cuarto, biosfera. De este lado escribirían la definición. Ok. Como ya ustedes saben, el nivel más bajo o más básico sería individuo, pero no lo pondrían aquí. De todas formas, les voy a mostrar que la misma guía les da un ejemplo para que ustedes vean. Vemos en la página, por ejemplo, la página 51. Dice, tal como has analizado, los organismos que viven en un lugar determinado interactúan con otros individuos de una misma especie y de otras. ¿Ok? También se relacionan con factores abióticos para mantenerse, componentes físicos como la luminosidad, o sea, cantidad de luz, la temperatura, químicos como el pH, el agua, el oxígeno, entre otros. Existen interacciones biológicas también, eso es en un ecosistema. Son las relaciones entre los organismos de una comunidad. Dentro de un ecosistema no existen organismos totalmente aislados de su entorno. Ahora, aquí se les menciona los distintos tipos de niveles de organización ecológica. Y en la guía no dice la palabra individuo, sino organismo. No significa que está mal, sino que es una otra forma en que podemos llamar al nivel más básico de organización ecológica. Un organismo, un ejemplo de un organismo sería yo mismo. Yo individualmente de todas las demás personas, aquí hablando soy un organismo.
Si vemos a una hormiga, ese es un organismo o un individuo. Luego viene el nivel de población. ¿Ok? Es cuando vemos a varios organismos de la misma especie unidos. Luego viene el siguiente nivel, que es comunidad. ¿Ok? En una comunidad vemos a poblaciones de distintas especies unidas. Y el siguiente nivel sería ecosistema. Sería el cuarto nivel en este caso. Y el ecosistema es la interacción que hay entre los organismos, digamos, las comunidades con los factores abióticos, como se menciona aquí en la parte superior, siendo el nivel de organismo la unidad básica de interacción. Así que aquí vemos que la guía al menos no llega hasta la definición de biosfera. Así que bueno, para llegar a una conclusión, van a presentarme estos 4 niveles. Olviden la parte de la biosfera y van a empezar con organismo, población, comunidad y ecosistema. Esos 4 niveles van a mencionarlos en el cuadro que les estoy mostrando. Igual al grupo les voy a mandar un cuadro para que hagan esa tarea. Bien, miren aquí los niveles de organización. Niveles de organización ecológica. Aquí ustedes escribirían individuo. Aquí ponen la definición de un individuo y aquí pueden pegar una figura o hacer un dibujo que dé un ejemplo de un individuo. Luego vienen con el otro nivel, que es el que sigue, hasta que lleguen a ecosistemas. Van a hacer esa tarea para la próxima clase. ¿Ok? Y les voy a mandar los criterios al grupo. Sin más, terminaríamos de esa manera. Los espero que tengan esa tarea lista para la próxima clase y estaremos hablando de eso y discutiendo otros temas. Que tengan buenas tardes todos.